En este canal hemos realizado una serie de investigaciones biográficas inigualables en los medios de comunicación en español. Hemos lanzado el documental más completo del mundo sobre Nicolás Maduro y sus orígenes, pero también el documental más completo y el único en clave crítica sobre Diosdado Cabello, el cerebro que sostiene al régimen. No conforme con eso, hicimos un exhaustivo documental sobre Hugo Chávez, que además encierra no solamente sus secretos perturbadores, sino las raíces que implantaron este régimen y que tienen mucho más que ver con la City de Londres y con el matrimonio Clinton que con el comunismo cubano. Créanlo o no, las pruebas aquí. Pero además, realizamos documentales sobre la disque oposición, y me refiero a Edmundo González Urrutia, que también ha tenido vínculos con el chavismo, y a María Corina Machado, a quien conocí personalmente. Hoy continuamos la saga con otro de los personajes capitales para entender la política venezolana, la violencia sádica de la dictadura, el deteriorado estado cognitivo de Nicolás Maduro, que no solamente es manipulado, sino que es directamente paciente psiquiátrico de este hombre, y por tanto, analizar la posible continuidad del régimen ante la escalada de tensiones con Estados Unidos. El hombre del cual les hablaremos hoy tiene un nombre común, pero no es nada común. Es excéntrico y destaca por todas sus maldades. Se llama Jorge Rodríguez. Y como suele ocurrir con las sociedades clerical militares, hay mucha lírica. Como el corrupto fiscal Tarek William Saab, a Jorge Rodríguez le gusta la poesía. Torturar niños en cárceles del régimen. Acabar con vidas humanas inocentes, pero también la poesía. Robar a cuatro manos el dinero del pobre pueblo explotado, pero eso no significa que le deje de gustar la poesía. Y hay una poesía que dice: mi venganza personal será el derecho de tus hijos a la escuela y a las flores. Mi venganza personal será entregarte este canto florecido sin temores. Mi venganza personal será mostrarte la bondad que hay en los ojos de mi pueblo. Implacable en el combate, siempre ha sido, y más firme y generoso en la victoria. Cuando vos, aplicador de la tortura, ya no puedas levantar ni la mirada, mi venganza personal será entregarte estas manos que una vez tú maltrataste, sin lograr que abandonaran la ternura. Este poema del nicaragüense Tomás Borges fue citado alguna vez por Delcy Rodríguez, la hermana de Jorge Rodríguez, nuestro protagonista, y encierra la clave de lo que vamos a contar, la historia de una revancha. La venganza de dos hermanos para quienes la revolución bolivariana fue el terreno donde ajustar cuentas contra la vida, cuentas personalísimas, egoístas y además genealógicas, cuentas con su propio pasado. Pues su padre, Jorge Antonio Rodríguez, muerto a golpes en una celda de la llamada DICIP en 1976, la inteligencia de la época, marcó con sangre la vida de sus hijos, que terminaron replicando los crímenes de sus captores. Desde entonces, estos hermanitos crecieron con una clara misión: conquistar el poder y vengar su nombre a cualquier precio. No obstante, a diferencia del bonito poema que acabo de recitarles, de esta oda a la reconciliación y la bondad popular, en el caso de los Rodríguez los roles se invierten y ellos son los torturadores. Y son ellos los que ahora deben temer la venganza de sus víctimas, que seguramente tienen ganas de que corran el mismo destino que Mussolini, que terminó convertido en piñata. Hoy, mientras Donald Trump envía sus buques militares al Caribe, bombardea lanchas y el régimen de Maduro atraviesa sus horas más oscuras, vamos a vengarnos, retóricamente e informativamente, de este truán. Hoy vamos a desentrañar a uno de los arquitectos del chavismo, el enigmático Jorge Rodríguez, que además de psiquiatra y poeta frustrado, es un político implacable y pragmático. Para algunos, el Goebbels bolivariano, el gran propagandista de la dictadura. Para otros, el ingeniero social, que aplicó turbias manipulaciones para inducir a la psicosis colectiva a la masa de fanáticos que algún día estuvo dispuesta a morir por Chávez. Y hoy quedan muchísimas dudas sobre si sigue dispuesta a hacerlo por Maduro. Por Rodríguez seguro que no. Diagnosticado por profesionales como un psicópata, de hecho por sus propios pares, he hablado con uno,
que fue compañero suyo en la universidad, Rodríguez convirtió la psiquiatría en un arma política represiva como lo hicieron Hitler, Stalin, los Rockefeller y la CIA a través del MKUltra. Este doctor maligno diseñó fraudes electorales personalmente, orquestó pactos internacionales poco coherentes con la retórica bolivariana, tejió vínculos con extremistas islámicos y al mismo tiempo tendió puentes con la oposición, por ejemplo, en Barbados, fraguando quizás su propia salvación. Porque este caballero quiere terminar sus días en el cálido mar Caribe, pero no precisamente pasando hambre en Cuba. Y es que este caballero, si se le puede llamar caballero, con una sonrisa misteriosa y macabra, tiene palabras calculadas, precisas, concretas, y las mismas que ha utilizado a pedido de Diosdado para calmar a Maduro, para persuadirlo de que se mantenga en su posición, ahora pueden convertirlo con su lengua viperina en el verdugo del régimen, el entregador del mandamás y el Talerán que sobreviva, como tantas veces ya, a la última e implacable purga de la dictadura, la definitiva, la suicida, de la cual sobrevengan luego los sonidos de las campanas de la libertad. Esta es su historia. Quédense hasta el último minuto, denle like a este video para que YouTube lo recomiende a más gente y no se olviden que aquí no somos socialistas, no cobramos de ningún gobierno, nadie nos subvenciona y dependemos exclusivamente de su apoyo. Así que si valoran nuestro esfuerzo investigativo, que es bastante costoso y a veces riesgoso, agradeceremos su aporte en patreon.com/Nicolás Moraz desde tan solo $3 mensuales o a través de Superchats o la opción unirse de YouTube. Comenzamos. Dale clic al botón de suscribirse y no te olvides de activar la opción de recibir todas las notificaciones para no perderte de nada. Jorge Rodríguez nació el 9 de noviembre de 1965 en el municipio de Barquisimeto, en el estado Lara de Venezuela. Fue hijo de Delcy Gómez y de un fervoroso revolucionario marxista a quien debía su nombre, Jorge Antonio Rodríguez. Otrora un campesino del interior profundo, a diferencia de la familia burguesa de Maduro, por ejemplo, y formado como maestro en la Escuela Normal José Gervasio Rubio. Para entender a los Rodríguez es imposible escapar a la trágica historia de Jorge Antonio, cuyo fantasma sobrevuela cada paso que darían sus hijos en la futura dictadura. Con un silencio obstinado, Jorge padre templó una voluntad de combate que lo llevaría a Caracas, al hervidero de la Universidad Central de Venezuela, allá a finales de los años 50. Eran tiempos de los años de plomo. La llamada Cuarta República respondía con represión sistemática, desapariciones a los izquierdistas, torturas y asesinatos. El 8 de abril de 1960, un grupo de jóvenes inconformes, seducidos más por la barba de Fidel Castro que por la pipa humeante de Rómulo Betancourt, rompió con el Partido Acción Democrática y fundó el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, el famoso MIR. Rodríguez iba a la cabeza y entre sus colegas estaban Moisés Moleiro, Héctor Pérez Marcano y el eterno Domingo Alberto Rangel, para muchos el padre intelectual del chavismo, fallecido allá por el año 2020. Rangel admiraba a Jorge Antonio. Jorge Antonio Rodríguez no era el más carismático, sin duda no era el más exaltado orador, ni el más elocuente, ni el más brillante, y era de hecho un hombrecito pequeño, de aspecto frágil, pero que había demostrado una y otra vez una valentía tenaz a la hora de poner el cuerpo. Y por esto me refiero a su gusto por los balazos, la violencia armada. Pues sí, Jorge padre defendió la lucha casi hasta el final, el trágico final, el sangriento final de sus días. El socialismo se conquista peleando duro, sería su grito de combate en el recordado Carupanazo, un fallido golpe de Estado que intentó, por vez primera, teñir de rojo a la patria de Miranda. Aquella mañana, el bramido del mar se mezcló con un rumor de pólvora. Corría el 4 de mayo de 1962 y los capitanes de la Marina decidieron que el eco de Sierra Maestra debía resonar también en las costas orientales de Venezuela, más concretamente en Carúpano. Aún no despuntaba el sol y los disparos rasgaron el aire.
ráfagas cortas y secas que rebotaban contra los muros blancos de los cuarteles y se mezclaban con los gritos de mando. Entonces las calles, todavía húmedas por el rocío, fueron tomadas por jóvenes que estaban en la clandestinidad, tanto miembros armados del MIR como bolcheviques del Partido Comunista muñidos de bombas Molotov. Rodríguez marchaba erguido al frente, mientras en la radio local una voz anunciaba la rebelión de izquierda. Pueblo de Carúpano, pueblo de Venezuela, ha llegado la hora de alzarse contra la oligarquía y el imperialismo. Esta es la batalla definitiva. Durante horas, Carúpano fue un territorio en disputa. Barricadas improvisadas, banderas rojas flameando en balcones y el murmullo excitado de la gente que no sabía si corría hacia un nuevo capítulo glorioso en la historia o hacia la muerte. Pero al mediodía, los aviones del gobierno quebraron toda ilusión revolucionaria y regaron las avenidas de los cuerpos inertes de los guerrilleros. Cuentan que aquella noche Jorge Rodríguez estaba contento. Había sido su bautismo de fuego, y lo que tantas veces leyó en las crónicas de Cuba, al fin pudo experimentarlo en carne propia. La lucha armada, el poder narcisista de arrebatarle a otras personas su existencia. 3 años después nació Jorgito, el apodo que recibió nuestro protagonista, aunque Rodríguez no estuvo presente en el parto, sino encabezando una manifestación, que luego culminaría para celebrar el nacimiento de su hijo enviándole rosas rojas al hospital. El pequeño crecería rodeado de consignas prefabricadas, de reuniones clandestinas, de conspiraciones guevaristas y eternas discusiones regadas de cerveza en la sala de su casa, donde la voz de su padre, fumador y bebedor impedernido, se imponía sobre la densa niebla. Pero tanta osadía pronto le pasaría factura. En 1972 fue encarcelado por la policía de Caldera. Entre paredes húmedas y barrotes, Jorge Rodríguez padre encabezó huelgas de hambre que sacudieron a toda la prisión, tanto que al final no les quedó más remedio que liberarlo. Para entonces ya estaba cansado del MIR. Convencido de que la revolución no podía esperar, un 19 de noviembre de 1973 convocó a los muchos insumisos, a los inconformes, a los más violentos. Lo acompañaban Fernando Soto Rojas, Julio Escalona y David Nieves. Aquel día nacería la Liga Socialista, con Jorge Rodríguez como su secretario general. Era un partido marxista-leninista, pero con una especial vocación por la violencia. Lo nutrían estudiantes, obreros y guerrilleros con un propósito declarado: conquistar el socialismo por la fuerza. Bajo ese estandarte se lanzaron a una de las operaciones más osadas de la izquierda latinoamericana. Un 27 de febrero de 1976, militantes del Partido de la Revolución Venezolana secuestraron al magnate estadounidense William Frank Niehaus, señalado como un supuesto enlace de la CIA. La operación estremeció a todo el país. Niehaus fue mantenido en cautiverio en condiciones misteriosas, primero por militantes del PRB y luego puesto en manos de la Liga Socialista y de otras corrientes de ultraizquierda, que se lo fueron pasando como un trofeo. Había que compartir la carga que suponía mudarlo cada cierto tiempo para desorientar a los detectives de la DICIP, a los espías, para no levantar sus sospechas. Debían turnarse en las vigilias, darle alimento y cobrar la plata de la extorsión. Recuerda un viejo terrorista de la época. Rodríguez, desde su rol dirigencial, coordinó los hilos de aquella telaraña, pero aprendería, de la peor manera, que raptar a un informante de la CIA se pagaría caro. Un 23 de julio de 1976, Jorge Rodríguez padre no llegaría a su casa. Tras una reunión del comité político de la Liga, fue capturado en la avenida Sucre y llevado a un paraje recóndito y solitario de la carretera panamericana, camino a los Altos Mirandinos. Ahí donde nadie podía verlo ni oírlo, comenzó la acción. Quemaduras con cigarrillos, fracturas en múltiples huesos, descargas eléctricas y submarino. Una sola palabra bastaba para detener aquel infierno, revelar la ubicación del secuestrado. Pero por no delatar y por acusarse a entregar a sus compañeros, a diferencia de lo que hicieron, por ejemplo, los padres de Sheinbaum y Sheinbaum, Gustavo Petro o el propio Nicolás Maduro, Rodríguez padre recibiría una paliza fatal. Fue regresado a la sede de la DICIP, el antiguo servicio de inteligencia, y la vida se le extinguió, poquito a poco, en un charco de sangre, en una celda oscura conocida como Tigrito.
El 25 de julio, el ministro del Interior, Octavio Lepag, anunció su muerte mientras se le atragantaban las palabras. Bueno, me encontraba anoche en mi despacho preparando esta rueda de prensa cuando recibí la horrible noticia, de que, estaba muerto en su calabozo de la DICIP este hombre Jorge Rodríguez, aparentemente de muerte repentina. La causa oficial fue un infarto, pero su cuerpo exhibió derrames internos, hemorragias, desprendimiento de órganos y las múltiples fracturas que pagó como consecuencia por la paliza que le propinaron. Desde entonces, la figura de Jorge Antonio Rodríguez adquirió una dimensión de mártir de la izquierda, pero otro altar muy especial se le reservaba en su casa, donde una vecina golpeó la puerta con los nudillos y apenas alcanzó a decir: «Se llevaron a Jorge. Lo mataron, Delcy. Lo mataron». Recordemos que Delcy era la esposa, que además le legó el nombre a la hija. A pesar de ser una atea dogmática, Delcy Gómez dijo: «Dios mío». Sintió que las piernas se hundían en el suelo y por un momento se desvaneció. A su lado, el pequeño Jorge de 10 años de edad no entendía del todo las palabras, pero sí el temblor en la voz quebrada de su mamá. Aquella madrugada el llanto quedó prohibido. Solo un silencio tenso y oscuro presagiaba la tormenta. Entonces Delcy, madre, repitió entre dientes, como una letanía: «Niños, ustedes tienen la obligación de ser los mejores. Ustedes tienen que conquistar el poder y cumplir el sueño de papá. De lo contrario, nunca descansará en paz». Esa promesa de venganza cultivada por el seno materno se mezclaba con la rutina cotidiana en la casa de los Rodríguez, donde la violencia era ley. El baño de la casa era una auténtica ruina de guerra. Baldosas astilladas, azulejos perforados, paredes llenas de balas por todos lados, como recuerda Jorge, producto del hostigamiento policial. A veces, cuando un allanamiento los sorprendía de madrugada, los niños se escondían en los rincones y escuchaban el estrépito de las botas o el golpe de los fusiles contra las puertas. El siguiente contenido se ha realizado bajo los más estrictos parámetros ETSA de YouTube, en un contexto netamente periodístico, educativo y documental. Jorge Rodríguez se divertía torturando lagartijas, prendiéndolas a fuego con un encendedor Zippo, probando derretirlas en metal ardiente, quemando hormigas con lupa y degollando gatos con una navaja Gillette, razones por las cuales sus vecinos y compañeros de escuela le tenían pánico. En otra redada, un Jorge ya adolescente, acusado de haber manoseado una vecina, de apenas 14 años de edad por cierto, escapó por el patio con lo más preciado que tenía, un pequeño mono de peluche color morado que provocó una carcajada burlesca de uno de los policías que lo vio huir tras irrumpir en la sala. Pese a todo, el primogénito había crecido casi como una estrella. Era el niño maravilla de la izquierda radical, según los compañeros de su padre, que por supuesto ensalzaban y glorificaban esa vocación por la violencia. Tenía apenas 13 años y ya lo hacían subir a las tarimas con una camisa roja mal abotonada y hablar en nombre de los caídos. «Compañeros», ensayaba con su voz de puberto, engrosándola, impostándola. «La lucha de mi papá no fue en vano». La multitud lo aplaudía fervorosamente y no porque dijera algo interesante, sino por ser la carne viva del héroe. Tenía su aspecto, tenía su violencia y un poco más de astucia, y también de frialdad. Ya lo veremos. A diferencia de su papá, Jorge parecía cargar con algo más fino, con una suerte de instinto, con un alma oscura y un morbo prematuro que asomaba desde su infancia. De hecho, cuando su hermanita Delcy contaba con apenas 9 días de recién nacida, los celos lo devoraron y el sujeto quería verla desaparecer, así que le ofreció alimentarla a su mamá mientras atendía otros quehaceres y le dio una pasta de carne procesada que encontró en la despensa, sabiendo perfectamente que no podría deglutirla. A los pocos minutos la bebé se retorcía en cólicos, ahogada y roja como una brasa. Delcy Gómez reprendió al niño con dureza, le metió unos cuantos cinturonazos y lo privó del alimento durante 2 días. Detrás del regaño, de todas formas, comenzó a mirarlo con cierto miedo. Definitivamente aquel niño estaba dispuesto a todo con tal de imponer su voluntad. Tras la muerte del padre fue José Vicente Rangel quien asumió el papel de tutor. Los recogía de la escuela, se aseguraba de que nada le faltase y poco a poco lo fue ubicando en los círculos del partido. Bajo su sombra, Jorge y Delcy aprendieron a moverse entre políticos como peces en el agua. Su padre fue un mártir, le repetía Rangel, pero ustedes
Ustedes tienen que sobrevivir. Ustedes tienen que ser más inteligentes. Ustedes tienen que llegar a la cumbre. Ambos asistían a una escuelita pública, cerca de la Universidad Central. Allí Jorge destacaba como un alumno culto, inteligente y carismático, que tenía mucho éxito seduciendo a las mujeres, incluso algunas profesoras varios años mayores que él, pero también podía ponerse muy agresivo cuando se trataba de su ideología. Discutía de Marx en los recreos, a menudo se iba a los puños, y en las tardes, guitarra en mano, entonaba canciones de Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, mientras la casa familiar se llenaba de guerrilleros congregados, ideólogos y soñadores varios, que veían a la pesadilla comunista, a aquella plaga genocida, como una ilusión dorada, como su Edén, su paraíso, como el sueño prometido. Pero cuando cumplió 18 años, Jorge los sorprendió y temporalmente los defraudó a todos ellos cuando rechazó el camino de la política. Insistía en ser médico y concretamente psiquiatra. ¡Psiquiatra!, repitió incrédulo un viejo camarada de su padre. Si tu papá te viera en un consultorio me mataría. Además, como es esta sociedad burguesa, terminarán internándote a ti. Jorge bajó la mirada pero no retrocedió ni un paso. La mente, Juan Carlos, murmuró casi para sí mismo, la mente es más peligrosa que un fusil. Si puedes entrar en la mente del enemigo, no necesitas meterlo en un calabozo. Así que al mismo tiempo que cursaba medicina, también lo hacía con psicología, pero el precio de su decisión fue duro. Ninguno de los antiguos camaradas contribuyó con un centavo para costear sus estudios, por tanto tuvo que hacerse cargo de un viejo bus y hacer las veces de chofer para costearse la vida. La vieja máquina chirriaba por las calles del valle, pintada con brochazos verdes y rojos, y dejando una estela de humo gris. Una tarde de 1985 subió al colectivo con un sindicalista de paso cansado. Tenía la camisa sudada, un morral colgado del hombro y la mirada de obrero que salía de un turno interminable. «¿Este es el bus de Jorge Rodríguez?», le preguntó, como quien tantea una leyenda. El de Jorge Antonio fue: «Sí, ahora lo manejo yo. Manito, esto es todo un honor. Yo también manejo, aunque no tan bien. Me llamo Nicolás. Nicolás Maduro». El contraste no podía ser mayor. Jorge con perfume europeo y el pelo peinado hacia atrás, al lado de aquel muchacho con olor a grasa en las manos. Irónicamente venía de una familia judía y próspera. Pero entre discusiones y cafés agitados nació una suerte de alianza, de mutua complicidad. La lucha no es solo en las fábricas, Nicolás, decía Jorge, acomodando los lentes con soberbia. Los obreros pueden ser seres despreciables, conformistas, acomodaticios. Pero sin los obreros no habrá revolución, replicaba Maduro, golpeando la mesa con su mano pesada. No, Nicolás, sin los obreros no hay carne de cañón. La revolución se libra en la mente, Nicolás. Lee, cultívate. Más Gramsci. A través de las mentes podremos gobernar, y ellos son los que morirán por nosotros, y nos ahorrarán la suerte de mi papá. Jorge Rodríguez sabía perfectamente de lo que hablaba. En la Universidad Central de Venezuela ya era un dirigente de renombre. En 1987 presidió el Centro de Estudiantes y un año más tarde la Federación de Centros Universitarios de Venezuela. Culminados sus estudios, se sumergió en las prácticas de psiquiatría. Las madrugadas en el Hospital Universitario de Caracas eran tan largas como siniestras. Paseaba por la morgue, olía los cadáveres de mujeres jóvenes y aplicaba descargas a pacientes esquizofrénicos incluso cuando la práctica había entrado en desuso. Por eso sacaba constantemente de un sótano lúgubre las máquinas de electroshocks. Una enfermera exhausta intentó que le abran un sumario por haber convencido a un pobre paciente que creía que hablaba con fantasmas de que se quite la vida. Rodríguez le advirtió que la degollaría personalmente, caso de que concrete su denuncia, y la mujer renunció, e ironías de la vida, después de que le nieguen una licencia psiquiátrica. La política, señores, le decía a sus estudiantes Rodríguez, que comenzó a ser profesor, es como el cerebro. Hay partidos, facciones internas, y a veces un pequeño coágulo puede hacerlo estallar, bañarse de sangre y perecer. Tenemos que ser el coágulo de este sistema. Así, entre pizarrones y colillas de cigarrillo, Jorge se fue acercando cada vez más al círculo de quienes juraban lealtad a un teniente coronel mesiánico que estaba a punto de hacer historia. Un 4 de febrero de 1992, el nombre de Hugo Chávez resonó de punta a punta de Venezuela luego del fallido golpe de Estado, culminando con su célebre aparición televisiva. Lamentablemente, por ahora,
los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Así que oigan mi palabra, oigan al comandante Chávez que les lanza este mensaje para que por favor reflexionen y depongan las armas, porque ya en verdad los objetivos que nos hemos trazado a nivel nacional es imposible que los logremos. En aquellos días, Nicolás Maduro rondaba como un perro grande pero torpe, siguiendo a la abogada Cilia Flores, aparentemente hoy prófuga en Nicaragua, y Aristóbulo Istúriz. Quería entrar al círculo íntimo de Chávez a toda costa, pero sabía que con su léxico pobre y limitado no le bastaría para llevar una conversación. Entonces, a su lado, apareció su amigo de lentes, con 7 citas de Gramsci en la punta de la lengua, un libro de Althusser bajo el brazo, ese comunista que estranguló a la mujer, y un caluroso 23 de enero Maduro le dijo a Jorge sin rodeos: hombre, tú eres un intelectual orgánico, sea lo que sea que significa. Se supone que puedes influir en dirigentes. ¿Por qué no te unes a nosotros? Esos militares tienen más bravura que todos los tontos con los que te juntas. Rodríguez apenas arqueó una ceja, miró con escepticismo y le preguntó: ¿tú quieres que me meta en el barro de la política? No es el momento, Nicolás. Ustedes griten, marchen, ensúciense, peléense con la policía, que yo los apoyo aquí, con mis libritos. Les puedo dar ideas, no es necesario que yo figure. Mi lugar está aquí, tranquilo. Jorge aparecía esporádicamente en las reuniones chavistas e incluso visitó en 2 ocasiones a Chávez en la cárcel. Le brindó una conversación electrizante y entretenida, pero terminaron disparatando más sobre cuentos de García Márquez y sonetos de Neruda que de estrategia política. En 1998 ganó el concurso anual de relatos del periódico El Nacional con uno titulado Dime cuántos ríos son hechos de tus lágrimas. Extremadamente cursi, por cierto. Con el pecho inflado y cada vez más snob y academicista, Jorge se acercó al partido solo para recordarles que él no era uno más, sino el posible guionista de la revolución que soñaban, no el que cargue las pancartas, sino el que escriba la letra de sus marchas, de sus eslóganes. Fue incluso el que una vez le dijo a Chávez: «Aló, Chávez, ¿por qué no te pones un programa así? Podría ser muy bueno para tu campaña». Chávez adoptó el consejo siendo ya presidente desde la televisión pública y se convirtió en el mítico ciclo Aló Presidente. Lo cierto es que Rodríguez les ofreció escribir una historia que ya estaba destinada a comenzar y que tras un cuarto de siglo todos conocemos. Un 2 de febrero de 1999, Chávez llegó al Palacio de Miraflores. Lo que quedaba de libertad en aquellas latitudes se extinguiría en cuestión de meses. De repente, Jorge Rodríguez comenzó a interesarse mucho más en los asuntos de Estado, en la sucia política, cuando ya la policía no era la que terminaría apaleándolo a él, sino a cualquiera que lo moleste. Así fue como empezó a mostrarse en foros, en debates constitucionales, en programas televisivos. Aparecía con sus lentes rectangulares y su tono pedante. Los aplausos de la multitud, increíblemente, seguían debiéndose más a su herencia que a sus palabras. Susurraban en los pasillos: ahí viene el hijo de Jorge Antonio, el que murió por la revolución. Rodríguez, casi celoso de su propio padre, asentía con frialdad. Lucía aquella medalla por la cual nunca hizo mérito y urdía silenciosamente su plan para superar a papá. Pero entonces llegó la fecha que lo cambiaría todo. El 11 de abril de 2002, Caracas amaneció con olor a pólvora y a caucho quemado. Fuentes del Nacional confirmaron que Chávez había sido cercado y presionado por los altos mandos militares para forzar su renuncia. Mientras era capturado, Diosdado Cabello, entonces vicepresidente, inició negociaciones discretas para transferirle el poder a Pedro Carmona, presidente de Fede Cámaras. Pero mientras la oposición celebraba en las calles, Washington observaba con lupa. Según reportes filtrados y testimonios de diplomáticos estadounidenses, fue la Casa Blanca de George Bush quien ordenó frenar el golpe de Estado. Ordenó dar marcha atrás y devolver a Chávez al poder. Así, las tropas que habían dado la espalda al comandante comenzaron a regresar y el pueblo bajó de los cerros en una estampida ondeando banderas rojas y azules. Cautivados por las melodías del flautista de Hamelin, que silbaba Chávez, pero escribía Rodríguez. Chávez volvió al Palacio de Miraflores como un presidente
resucitado y la lección fue bastante clara. Repartir dinero gratis ya no bastaba. Era indispensable blindar al poder, controlar las instituciones y establecer un nuevo círculo de asesores, despiadados y dispuestos a todo. El eterno Rangel le dio entonces el nombre de quien ya consideraba su ahijado. Jorge Rodríguez recibió una llamada desde Miraflores y escuchó a aquel caudillo de Sabaneta diciéndole: «Doctor, usted es de los nuestros. Rangel dice que usted es un psiquiatra brillante, que puede ser como Pavlov, ese que se estaba muriendo de hambre pero Lenin lo llamó para ayudarlo y salvó a los bolcheviques. Necesito, Jorge, que usted cuide las urnas, que custodie la voluntad del pueblo, que sea su pedagogo, su custodio, que guíe a nuestros hermanitos hasta los más ignorantes por la senda de la revolución». Así, en 2013 y con apenas 38 años, el Tribunal Supremo lo nombró rector del Colegio Nacional Electoral, el CNE. Era un cargo decisivo. El profesor Rodríguez decidiría si Chávez sobrevivía a un referéndum revocatorio que la oposición puso en marcha. Cada mañana el doctor Rodríguez, el maléfico doctor Rodríguez, se presentaba en el CNE con una bata invisible de psiquiatra. Colegas cuentan que en los pasillos repetía los nombres de periodistas como si fueran pacientes. O peor, como si los tuviera en una lista negra y listos para la lobotomía. «María, ¿cómo está tu madre?», le decía una reportera que lo había criticado ferozmente la semana anterior. Y ella, sorprendida, bajaba la guardia. La periodista Ibellice Pacheco lo describió con crudeza. «Sabe usar la psiquiatría para seducir, para manipular y para amenazar». No en vano algunos lo llamarían el Goebbels venezolano, el hombre que aprendió a desarmar a la oposición con frases ambiguas, sombrías y sonrisas calculadas. Sin embargo, todavía le faltaba pasar la prueba de fuego, la verdadera misión que le encomendó el comandante. A finales de 2003, las oficinas del CNE hervían como una colmena. Afuera, la oposición gritaba, golpeaba cacerolas y exigía fecha para el referéndum. Adentro, Jorge Rodríguez, en camisa blanca y corbata oscura, jugaba con su bolígrafo como si el tiempo le perteneciera. «Doctor Rodríguez, la presión es enorme. Hay que fijar la fecha ya», le decía un nervioso asistente. Pero con su calma de psicoanalista freudiano, Jorge respondía: «El tiempo es del poder, no de los inválidos». ¿Inválidos? ¿Se refiere a los escuálidos? Prefiero llamarles inválidos. Lo que nadie en esa sala ignoraba era que mientras ellos posponían y recalculaban la fecha del referéndum, Chávez multiplicaba sus planes. Regalaba cajas de alimentos, becas, subsidios. Cada día sin referéndum era un día más de campaña financiada con el petróleo. Cuando llegó el día de la consulta, la maquinaria ya estaba en marcha. Chávez ganó, sobrevivió y desató una venganza masiva contra aquellos opositores que quisieron deponerlo del poder en las urnas. Por ejemplo, María Corina Machado. Recomiendo el documental de Machado. Fue Jorge Rodríguez quien se convirtió en el arquitecto invisible de esta victoria. Y un domingo, en plena emisión de Aló Presidente, otra idea suya, Chávez interrumpió su arenga para premiarlo. El nuevo vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela será el doctor Jorge Rodríguez. Calentaría la silla que antes había ocupado Diosdado, a quien Chávez ya le temía de lo nefasto que es. Las cámaras enfocaron al psiquiatra, serio, que apenas inclinaba la cabeza. Cabello al fondo de la imagen tragaba saliva por la envidia, y en las redacciones de Caracas los titulares brotaron como un reguero de pólvora. El artífice del referéndum asciende al poder. En su nuevo rol, Rodríguez dirigió la fundación del Partido Socialista Unido de Venezuela, el gran partido hegemónico, y más o menos lo forjó, podríamos decir, que imagen y semejanza de la Liga Socialista, la misma que en los 70 fundó su padre, Jorge. Una maquinaria vertical diseñada para diluir toda disidencia bajo la figura del comandante y para que gobernadores y alcaldes chavistas se maten mutuamente por cuotas de poder. Pero la luna de miel duraría poco. El 2 de diciembre de 2007, el referéndum para reformar la Constitución, el que permitiría la reelección indefinida, se perdió por apenas el 1%. Por primera vez, Chávez probó el amargo sabor de la derrota y Rodríguez fue apartado de la vicepresidencia. Oficialmente lo hicieron para reforzar la reconstrucción del PSUV, pero en la práctica se trató de un elegante castigo, y es que el psiquiatra había cometido un error imperdonable.
El episodio había ocurrido meses atrás, ni más ni menos que en Buenos Aires. En agosto del 2007, en el aeropuerto Jorge Newbery, un empresario venezolano llamado Guido Antonini Wilson intentaba ingresar a Argentina con un maletín de cuero negro. Con una sonrisa confiada y su abdomen prominente, se arrastraba por la dirección de migraciones como si llevase una carga muy pesada. Cuando el agente de aduanas le pidió abrir su maleta, Antonini comenzó a sudar. «Son papeles de trabajo, nada importante», dijo. Pero el oficial estiró la mano y levantó la tapa. 800 fajos, prolijos, verdes, atados con bandas bancarias. $800.000. En Caracas la noticia explotó como una granada. Aquel dinero era para financiar, por supuesto ilegalmente, la campaña electoral de Cristina Fernández de Kirchner, y el enlace había sido el mismísimo Jorge Rodríguez. Un exfuncionario lo recuerda con precisión quirúrgica. Chávez gritaba por los pasillos furioso: «¿Cómo dejan caer un maletín, idiotas? Tráiganme al doctor». Cuentan que Diosdado Cabello se burlaba con sorna en los pasillos. Así que el cito intelectual refinado que gasta miles en trajes europeos y perfumes, ese nos delató. El afrancesado. Al final el sibarita era más bruto que nosotros. Jorge, que hasta hace pocas semanas parecía el brillante heredero del chavismo, fue purgado del gobierno por orden directa del comandante. Como premio consuelo lo dejaron asumir en 2009 como alcalde del municipio Libertador de Caracas, un bastión simbólico de la revolución. A Jorge lo habían marginado, lo habían alejado del poder central y sin embargo su carrera de conspirador continuaba. Se sentó un tiempo, tomó fuerza, y para el año 2012 el cáncer de Hugo Chávez ya era un asunto nacional. Las cadenas exhibían a un comandante tan enérgico como demacrado, apagándose poco a poco, pasando por sus quimioterapias interminables, sus viajes a Cuba y sus despedidas con una voz cada vez más débil. Los más fanáticos hacían brujería para salvar a su líder. En un lejano paraje, de hecho, un hombre llegó a matar a su propia madre porque Dios se lo exigió como sacrificio, según sus delirios. Vayan a revisar nuestro documental sobre Chávez, si no me creen. Recomendado. El caso es que en marzo de 2013 la noticia fatal llegó. Hugo Chávez había muerto. Una muchedumbre desbordó las calles para despedir al comandante, pero en las oficinas del poder no reinaba el luto, reinaba el vértigo. Nicolás Maduro deambulaba nervioso por los pasillos de Miraflores. Se los veía entre desbordado y aturdido. Las encuestas reales, no las que servían de propaganda, mostraban con claridad que el pueblo comenzaba a darle la espalda y que el opositor Enrique Capriles tenía serias probabilidades de vencer. Ante ese panorama fatídico, Maduro recurrió al mismo hombre que años atrás y en una tormenta similar cautivó al comandante con sus manejos maquiavélicos. Jorge Rodríguez fue enviado una vez más a presidir el Consejo Nacional Electoral. El domingo 14 de abril, millones de venezolanos votaron por primera vez con Chávez enterrado bajo la tierra. Al caer la noche, Nicolás Maduro y sus aliados contaban los votos con angustia. «No nos dan los números, Jorge», susurró mostrándole a Rodríguez unas hojas manchadas de sudor. «Capriles pica en punta. Está arriba mío». El psiquiatra lo miró casi con burla. «¿Por qué no confías en mí, bigotudo? Hombre de poca fe, acuérdate cuando tú me presentaste a Chávez. El cáncer nos hizo un favor». Entonces pasaría lo que pasó siempre. Frente a cámaras exhaustas, la presidenta Tibisay Lucena anunció que Maduro había revertido el resultado, 1,5 puntos de ventaja, y Jorge Rodríguez vivió su propia noche de gloria. Ya no era el intelectual distante, ya no era el poeta de los concursos literarios. Se convirtió en el operador indispensable del nuevo régimen, la bisagra entre el chavismo que moría y el madurismo que nacía. En los años subsiguientes, Maduro fue podando los viejos cuadros de Chávez. Diosdado Cabello quedó a raya, aunque con un gran poder propio, y ministros históricos fueron desplazados. En su lugar, emergieron figuras antes relegadas. Los hermanos Rodríguez, probablemente las más resonantes. En los informes de inteligencia se los mencionaba a ambos como parte de la llamada cúpula.
Delcy y Jorge no solo trazaron la estrategia política y comunicacional del gobierno de Maduro, un total analfabeto, sino que dirigieron una represión brutal, sin precedentes. De hecho, se dice que estuvo leyendo los archivos del comisario Beria, aquel famoso inquisidor estalinista que también terminó purgado. Rodríguez leía, se inspiraba en el estalinismo. Ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas y una crisis humanitaria que expulsó a 6 millones de almas tras haber cegado 10.000. 10.000 personas murieron asesinadas por el Estado en la última década en Venezuela. ¿Qué es lo más cínico de todo? Que los hermanos lo gozaban de manera perversa, en un sentido freudiano. Delcy lo dijo sin rodeos en 2018. La revolución es nuestra venganza por la muerte de nuestro padre contra sus verdugos. La llegada del comandante Chávez fue nuestra venganza personal. Son sus palabras literales. Feliz de estar en la revolución bolivariana, porque sabemos que esa es nuestra venganza personal de esa época oscura, donde muchos jóvenes fueron asesinados, torturados, desaparecidos. Fue la herencia política de una cuarta república no comprometida con el pueblo, donde las élites gobernaban, donde la democracia era solamente un símbolo en palabras, pero sabemos que la revolución bolivariana, la llegada del comandante Hugo Chávez, fue nuestra venganza personal. Mientras las protestas, las protestas eran literalmente masacradas, literalmente fusiladas, literalmente extinguidas a tiros, Jorge todavía era alcalde de Caracas. Aunque eso es un decir, pues faltó al trabajo casi todos los días de sus 2 mandatos, tal y como denunciaban los ex subalternos. Mientras tanto, la ciudad estaba hundida en la basura, con las cloacas desbordadas y proyectos fantasma como el mercado Gran Chivera. En 8 años de gestión, Rodríguez manejó más de 200.000 millones de bolívares como si fuera su fortuna personal, pero usó más para la propaganda oficial que para otras cosas. También le donó algo de dinero a la Organización de Liberación del Pueblo, OLP, que era un comando de represión parapolicial, digamos que sus propios milicianos. Paralelamente, Jorge y Delcy se llenaron los bolsillos con jugosas comisiones, facilitando contratos a empresarios vinculados a la derecha extremista islámica. En especial, cultivaron una estrecha relación con una siniestra familia, muy racista, los hermanos Abou Nassif. Este Nobel clan, como lo definió Armando Info, había llegado desde el Líbano con el olfato afinado. Estos militantes ultraderechistas de la falange católica libanesa, aliados de Israel y perpetradores de la matanza del campo de refugiados de palestinos en Yatila en los años 80. Esta gente se dedica a la construcción, al turismo, a la importación de alimentos, a los empaquetados y poseían decenas de compañías registradas en Hong Kong, Panamá y Barbados. Un emporio levantado al calor de la agonía venezolana. Los Abou Nassif se convirtieron al Islam tardíamente y se convirtió Youssef Abou Nassif en un intermediario con la cúpula del régimen. Según los rumores de Miraflores, también se había convertido en un amante de Delcy. El círculo se cerró cuando Nabil, primo del clan, aterrizó en la alcaldía de Caracas bajo la protección directa de Jorge. Entonces su empresa OK Mart obtuvo contratos millonarios sin licitación. En estas reuniones privadas, custodiadas por guardaespaldas y con los celulares depositados en una bandeja de entrada, se tejió una red de intereses donde el movimiento político libanés Hezbollah aparecía mencionado una y otra vez, como un socio lejano pero a la vez confiable. Irónicamente son quienes se batieron a tiros con la falange católica durante años, pero bueno, ya saben cómo es el panquequismo. Es igual en el hemisferio oriental que en el occidental. Ellos mueven lo que nosotros no podemos mover, alcanzó a decir un asesor. En otras palabras, el extremismo islámico funcionaba como bisagra financiera de la revolución. La de Chávez, la revolución de Chávez, ahora de Maduro, ahora de Rodríguez, la revolución de sus finanzas personales. El mapa de operaciones incluía a Patricia Olivares Tailhard, esposa de Khalil, que ayudó tanto a los Rodríguez como al matrimonio Cabello, porque en esto sí que fueron socios, para esconder 400 millones de dólares robados al famélico pueblo venezolano en sociedades offshore de Panamá, cuentas de Turquía e incluso a través de compras de patrimonio inmobiliario con testaferros en Estados Unidos, hoy decomisado. Hacia el año 2017 se consumó un nuevo fraude electoral, el segundo de la era Maduro, y en las calles el país ardía. Las protestas sacudían Caracas, gases lacrimógenos, gritos desesperados, adolescentes acribillados, y en medio de la barbarie, Jorge fue ascendido por fin a un cargo hecho a su medida.
ministro de Censura, ministro de Comunicación e Información. Mientras hablaba, las cámaras lo mostraban en primer plano, rostro sereno, sin pestañear, como un cirujano que explica una operación delicada. El mensaje era claro: la sangre correría por las calles hasta que se acepte el fraude. Jorge Rodríguez fue ideólogo, por ejemplo, del podcast de Tarek, o de los que hizo Maduro, de llevarse a los repugnantes Michelo y demás mercenarios a sueldo a Venezuela. Bueno, todas estas ideas exóticas comenzaron desde que este caballero recibió ese ministerio de propaganda. Lo que más le inquietaba a Rodríguez, sin embargo, era lo que no se veía. Desde su escritorio aprobó listas negras de medios internacionales, ordenando arrestar o acosar a periodistas de Infobae, de CNN en español, de TVN de Chile, Antena 3 y la colombiana NTN 24. Todos fueron silenciados uno a uno. Muchos de estos periodistas fueron detenidos en aeropuertos, interrogados en sótanos y deportados sin explicación. Recordemos cómo lo contó este episodio Jorge Lanata. Se inició una campaña mediática, difundiendo videos de arrestos en las redes con la música de Pesadilla en la calle Elm sonando de fondo. Un psiquiatra perverso. Y por cierto, este perverso psiquiatra utiliza el lenguaje del diván para atacar, deslegitimar y patologizar a sus adversarios políticos. Habló de que existe una enfermedad mental imperante entre los seguidores de Trump, de que la CIA recurre a esquizofrénicos para crear conmoción y desestabilizar al sistema político venezolano, y que la mayoría de los opositores al chavismo en realidad eran narcisistas. La prensa lo bautizó a él, narcisista máximo, el látigo, por esa manía de psicoanalizar a la distancia. Y de hecho, un analista experto llegó a revisar sus microexpresiones, sugiriendo una transformación instantánea de emociones que, en su opinión, son propias de un psicópata que interpreta ser una persona normal. Otros también sostienen que, al igual que Tarek William Saab, Jorge Rodríguez es un homosexual reprimido, por más que es padre de 3 hijos, y al parecer esa razón le produciría un goce particular por la represión. Naturalmente, las sanciones no tardaron en llegar. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo señaló por corrupción y, justamente, por persecución a disidentes. Lejos de retroceder, Rodríguez redobló la apuesta y lanzó un delirio a la altura de los de Maduro. Cito: hemos derrotado a los magnates de Silicon Valley. Elon Musk, Mark Zuckerberg y Jeff Bezos financiaron una operación internacional de influenciadores para destruir la verdad de Venezuela. Y aquí estamos, de pie, venciendo su guerra digital. Otro de sus hitos fue la colosal defensa que hizo de Alex Saab, testaferro de Nicolás Maduro y acusado de desfalcar millones de dólares a través del programa de alimentos subsidiados CLAP. Rodríguez denunció su detención como una violación de derechos humanos y un secuestro. ¡Ja, ja! El ladrón juzga por su condición. Cuando Saab fue extraditado a Estados Unidos, suspendió las negociaciones con la oposición en México y cargó contra figuras como Volker Turk, a quien llamó lambiscón y lamezuelas, solo por denunciar la verdad, la represión criminal del régimen. En diciembre de 2023, el psiquiatra logró lo que parecía imposible: que el gobierno de Joe Biden aceptara un intercambio de prisioneros. Saab, tras 3 años de cárcel en Estados Unidos, regresó a Caracas en un avión oficial, mientras 10 ciudadanos norteamericanos recuperaban la libertad. En Miraflores, Maduro le dio la mano a Rodríguez y le susurró al oído: lo lograste, felicitaciones. Ese mismo año, Jorge había asumido otro rol crucial: jefe negociador con la oposición en los acuerdos de Barbados, auspiciados por Noruega. Allí, en los salones climatizados de Bridgetown y con el mar Caribe latiendo a unos metros, desplegó su mejor faceta de psiquiatra. Conocía las debilidades de sus rivales, los estudiaba, los provocaba con sarcasmos milimétricamente calculados hasta que se descompongan frente a él. Un diplomático noruego lo definió en privado como una mente macabra, que nunca grita, nunca golpea la mesa, pero cuando sonríe, te enteras de que perdiste. Aquellas jornadas, gobierno y oposición firmaron un acuerdo para garantizar un proceso de transparencia en las elecciones de 2024. Miren cómo terminaron.
Por supuesto, todas eran mentiras y los jeques del chavismo ya estaban urdiendo el nuevo fraude. Los hermanos Rodríguez tendieron puentes, quizás por última vez, con su antiguo rival Diosdado Cabello. Porque sí, el enemigo de mi enemigo puede ser mi amigo, y ambas partes deseaban jubilar a un rival incómodo, el poderoso ministro del petróleo y cabeza de la llamada corporación siria, Tarek El Aissami. La historia venía de tiempo atrás. Una vez fallecido Chávez en 2013, Cabello fue enviado a presidir la Asamblea Nacional, siempre apartado del poder ejecutivo, y en consecuencia de los grandes negocios, como el petrolífero. Eso en momentos en que las exportaciones de crudo no habían decaído y la chequera seguía otorgando bastante. La producción de crudo alcanzó los 3.4 millones de barriles diarios en tiempos de Chávez. Hoy con dificultad orilla los 750.000. ¿Se dan cuenta? 5 veces menos. El caso es que el Aissami era un lastre para todos. Emilia Landaluce, desde Madrid, revelaría en un informe lapidario que ellos, tanto Cabello como los Rodríguez, estuvieron detrás de la investigación que culminó con el Aissami esposado y saliendo en televisión. Todo esto en 2024. El 31 de julio de 2024 Venezuela volvió a las urnas y no hubo ninguna sorpresa. Un fraude masivo dibujado a dedo y cada vez más torpemente, quizás por su magnitud. El miedo volvió a ocupar las avenidas como una niebla espesa y miles de ciudadanos salieron a las calles a jugarse la vida. Muchísimos la perdieron y Jorge Rodríguez, verdugo cínico y sádico, dijo que Edmundo González Urrutia se quedaría en España por el resto de su vida. Luego el Foro Parlamentario Mundial Antifascista en Caracas, donde arremetió con furia contra los Estados Unidos, hablando de políticas criminales, aunque debería caérsele la cara de vergüenza. Sin embargo, amigos, hoy las lealtades de Rodríguez están en duda. Periodistas como Ibellice Pacheco aseguran que su capacidad de traición inquieta incluso a los jerarcas más curtidos de la dictadura. Figuras como Cabello o el ministro Vladimir Padrino López, el ministro de Defensa, temen un viraje inesperado de los Rodríguez en cualquier momento. Y esta dupla ha sobrevivido a más de una purga interna gracias precisamente a su instinto conspirador. En este nuevo escenario de escalada militar en el Caribe, el presidente del Parlamento podría estar jugando a dos bandas, preparándose como el hombre de la transición. Una exfuncionaria electoral sostiene que es de los pocos capaces de decirle una verdad de frente a Maduro, que actualmente está medicado y dopado con clotiazepam y clonazepam y esilatopram directamente por Rodríguez. Incluso otro Rodríguez, el siniestro Zapatero, se ilusiona con que Jorge le diga a Maduro: Nicolás, amigo mío, la única forma de salvarnos es que tú no estés. Lo eyecte del puesto y asuma él, Jorge Rodríguez, la presidencia. Todos sus enemigos coinciden en un punto. Jorge Rodríguez ejecutó su gran venganza hace mucho, pero no supo parar a tiempo. Tampoco su hermana Delcy, que acaba de presentar una ley contra el fascismo, siendo en realidad ella la fascista máxima. Y bueno, los torturadores Rodríguez pueden escribir más páginas sangrientas de la historia de Venezuela, o quizás Venezuela escriba el sanguinario final de ambos. Si quieren un documental sobre Delcy Rodríguez, bienvenido su apoyo a través de superchats, de la opción unirse de YouTube y de patreon.com/Nicolás Moraz, donde hay recompensas a partir de $3 mensuales, contenido exclusivo para mecenas para quienes nos apoyan a partir de $5 mensuales y las opciones de publicitar en este canal, tener una videollamada conmigo o elegir temas de investigaciones. Patreon.com/Nicolás Moraz, y si no, te agradeceremos que dejes tu like y compartas en tus redes sociales, que es gratis: WhatsApp, Twitter, Telegram y Facebook, para que la verdad se sepa. Hasta la próxima. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción unirse de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon desde $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors, así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.